Bueno, me veo obligado a empezar este capítulo, este segundo capítulo de la segunda temporada, eh, continuando con un poco de información sobre lo que estuvo pasando estos días. La semana pasada yo había dicho, no me olvido más, Rusia no va a invadir y terminó invadiendo. Quiero dar un marco de información cortito y una conclusión personal para ver si también si coincidís o no coincidís con lo que voy a decir ahora y dar la postura, real postura neutral sobre un tema como este. Además de una invasión militar y de una situación en la cual ahora se están bombardeando ciudades y discutiendo sobre la soberanía de ciertos sectores que ya se anexaron a Rusia. Eh, También nos encontramos ante una guerra de la información, porque todos sabemos que hay en Ucrania en este mismo momento un bombardeo y un avance ruso con tropas rusas que están llegando a Kiev, y además hay un convoy de 60 kilómetros de militares que está por llegar. Son montones, muchísimo. Eh, Dentro de eso hay una guerra de la información digital donde se están bombardeando también con información, tanto sea falsa como verdadera, de un lado y del otro. Es decir, Occidente acusa a Putin de un loco desquiciado, de un enfermo mental, de un tirano, de un dictador. Y del lado de Rusia están explicando que hay una cuestión de soberanía, que hay una cuestión de genocidio de ucranianos que hablaban ruso, no prohibían hablar la lengua rusa a los ucranianos que querían hablarla, que obviamente es lengua materna de ellos también, y que había un gobierno títere pro-occidental en Ucrania, que estaría hoy a cargo del actual presidente ucraniano, el que es un cómico, un actor, que ahora es el muchacho que está defendiendo y dando para los ucranianos que son creyentes de eso, el ejemplo, ¿no? Quedándose allá. Eh, Dentro de eso se han prohibido medios rusos, se han prohibido que RT y Sputnik, que son dos medios rusos, provean información al resto de Europa oriental, perdón, occidental. Y no se puede de ninguna manera saber qué pasa en la otra campana. La campana de acá es pobre Ucrania, que es verdad, pobre Ucrania, pero a su vez no te dan ningún tipo de información sobre qué pasa realmente, más que contarte eso. El sistema está bloqueando a Rusia de todo tipo de transacción, hasta incluso financiera, si no me equivoco. Bueno, no pueden comerciar con nadie, ya esos eran todos los bloqueos que había sacado Estados Unidos hace unos días. Y acá, yo me voy a detener acá puntualmente esto. A mí me importa, sinceramente es importante, pero no quiero entrar en algo donde no formo parte, que piensen los estadounidenses, los europeos. No soy europeo ni estadounidense, soy argentino. Y en los medios argentinos, los periodistas, incluso algunos políticos, vendieron una imagen que a mí no me pareció la correcta, una imagen partidaria de un solo lado, partidaria a Occidente, partidaria a Estados Unidos, criticando el avance ruso, criticando el reclamo de soberanía ruso sobre estas ciudades que querían anexarse a Rusia, que son Donbass y Lugansk, que denunciaron la matanza de ucranianos en esas ciudades y la prohibición de hablar en ruso. O sea, eso también es parte de una denuncia de un gobierno nazi en Ucrania, y eso no lo cuentan acá. Acá lo que hacen es vender una imagen de me conmueve, me pongo triste y te hago que te conmuevas vos, pero no te enseñan y no te explican el trasfondo de la cuestión, que es la soberanía. Ellos parece que se olvidaron que las Malvinas fueron tomadas por la OTAN, que nos recontra cagaron matando gente, y que pusieron una base estratégica, militar, e incluso una especie de, vamos a decirlo así para que lo entiendas alguien que bueno, no tiene mucha gana de escuchar algo complejo, una YPF en las islas para que los barcos carguen nafta y sigan robándonos la pesca, robándonos los pescados, todo lo que, todo, calamar, si no me equivoco, todo, todo. Entonces, como que vos crees que bueno, que ejemplar la defensa de Ucrania, es un tema que tienen que resolver ellos, y ahora yo te voy a dar la resolución que tienen que tener, la que algún político tendría que haber dicho y no dijo, solamente lo dijo un periodista, que después voy a decir quién fue,
Eh, y entonces vos tenés a un rejunte de políticos vendepatria y periodistas vendepatria que se olvidan que el significado de la soberanía es no olvidarse jamás de lo que son las Malvinas para nosotros y reclaman soberanía sobre un territorio que está discutido con Rusia y con Europa, en todo caso, eh, hablando en nombre de otros. Y hoy fue la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Para que entiendas básicamente de qué se trata esto, en las aperturas de sesiones ordinarias el presidente se sienta frente al Poder Legislativo, a los diputados y senadores, todos juntos se reúnen, también estaba la Corte Suprema, todos se reúnen ahí y el presidente rinde cuentas y dice, estamos en este contexto, tenemos esto, hicimos esto y tenemos esto y vamos hacia esto. No hubo nada de eso. Lo único que hubo no hubo rendición de cuentas, primero y más importante, no es que el presidente dijo, chicos, el dólar estaba a 60 y se fue a 200 porque yo me equivoqué, no dijo nada de eso. El tipo agarró y empezó a hablar con un discurso para la tribuna que vive de los planes, un discurso de género, obviamente, porque tiene que venderse, tiene que hacer amigo de algún sector que esté complicado, que se sienta complicado, porque también hay un tema ahí a discutir en eso. O sea, utilizó discursos de cancha, de tribuna, para poder llevar adelante la sesión. No hubo ningún tipo de explicación de que vamos a pagar 95.000 millones de dólares de deuda del fondo, no explicó cómo va a ser el ajuste, no explicó, sí, perdón, explicó cómo va a ser el ajuste, explicó que va a haber un ajuste por salarios, es importante esto, porque si vos cobrabas, o sea, no sé cómo lo van a hacer, pero va a haber un ajuste por salarios. O sea que si vos cobrabas más, te van a cobrar más de luz. Y a la gente que tiene más, supuestamente le van a cobrar más. O sea que si tu papi tiene una mansión, le van a romper el orto con los impuestos. Te lo explico así porque me indigna que te expliquen cómo te van a cagar la vida con pagando más cosas, cuando en realidad todo esto es el resultado de que no tenemos presupuesto, que no explicó tampoco por qué no hay presupuesto. Y lo más importante de todo, que le estamos asumiendo, mediante los que estudian abogacía lo van a entender, una asunción de deuda, la deuda que contrajo Macri en el 2018. O sea, todo lo que Macri hizo que teníamos que pagar, bueno, lo dijimos nosotros, este gobierno, ¿no? Obviamente dijo, nos hacemos cargo y lo vamos a pagar nosotros. O sea, nosotros el pueblo. Entonces nos van a romper que ya saben que con un montón de aumentos. Además de que, como dije en el capítulo anterior, y esto es por lo que más me preocupa, también y lo dije en el capítulo anterior, lo repito, y si lo querés escuchar, volvelo a escuchar, que como estamos en un contexto global donde se puede producir una guerra mundial, los commodities, ¿qué son los commodities? Gasoil, gas, la nafta, el fuel oil, aumentan. Todo aumenta porque es una economía de guerra en todo el mundo. Además de que también se pueden producir complicaciones en el traslado de mercadería por mar. Todo esto es lo que está pasando ahora y no explicó nada de eso. No nos dijo, ciudadanos, estamos en... No. Directamente fue un discurso tribunero. Encima te mirabas para el otro lado y tenías a la gente en el Congreso, a los honorables diputados de la nación, con la banderita de Ucrania o de Boca, no sé, porque ya viste, no sabés qué están haciendo, y parados ahí con la bandera de Ucrania, no sabés qué estaban diciendo, porque básicamente si vos querés realmente que pare la violencia en Ucrania, cualquier persona que esté en esta posición de basta de violencia, basta de todo, te explico la solución. La solución es que tiene que haber una zona desmilitarizada entre una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, se tiene que dividir y se tiene que parar con el avance ruso mediante esa forma. Es la única forma que puede haber paz en este momento. Y creo que es la única que hay total, o sea, no hay otra forma, porque no le van a ceder a los rusos, no los ucranianos, sino la OTAN misma no le va a ceder a los rusos el espacio y los rusos no van a parar. Entonces, la única solución es lo que pasó en Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, que hay una zona desmilitarizada en el medio, donde tenés a la Corea del Norte, que está, bueno, opinión personal, tenés a un tipo con millones de bombas nucleares que no deja salir a la gente de ahí, y del otro lado la Corea del Sur, capitalista, con productividad, que avanzó mucho tecnológicamente. Entonces, con toda esta información que yo te doy, te explico lo que está pasando ahora y también te explico que no creas en lo que te dicen algunos medios porque te lo están vendiendo como pro OTAN o pro occidental en relación a que te dicen pobres estos, pero vos no sabés que los que están diciendo pobres los ucranianos les están dando armas para que sigan peleando. Entonces es muy difícil que se llegue a un clima de paz
si se incita la violencia de los dos lados, pero de un lado se hacen los buenos y del otro lado te están diciendo, no nos escuchan nuestros reclamos. Te puede molestar o no. Yo cierro nada más este inicio de capítulo explicándote que cuando veo esto y cuando veo cómo se cagan en el concepto de soberanía, me pregunto para mí qué son las Malvinas y te invito a que vos te preguntes qué son las Malvinas para vos. Porque te estás olvidando que a vos tenés un familiar que fue combatiente o tenés algún familiar que fue militar, le puedes preguntar qué son las Malvinas y te va a explicar que son soberanía y que corresponden a nuestro territorio. Pero pregúntatelo vos para vos. Fíjate qué sentís cuando te lo preguntás. Fíjate qué pensás. En el fondo de tu alma, de tu corazón, tiene que salir ese sentimiento de patria o de antiimperialismo, si querés. Que yo sé que es muy ficticio ya para nosotros, porque estamos recontra americanizados. Nosotros crecimos con una cultura de Spider-Man, Batman y un montón de conceptos yanquis en la cabeza. O sea, somos unas criaturas para ellos en ese sentido. Por lo cual, yo solamente dejo ese interrogante para iniciar el capítulo de hoy, para que pienses como yo creo digamos, que correspondería pensar. No tengo la verdad absoluta para nada, pero sí trato de ser claro en explicarte lo que está pasando. Y con toda la humildad del mundo me siento y lo hago. Podría no hacer un carajo y cagarme en todo, pero me parece interesante que lo veas así. Dicho esto, termino cerrando que la postura actual del país es soltarle la mano a Rusia y sí agarrarse de la República Comunista China, porque tenemos acuerdos económicos que nos pueden servir. No hay más información que esa por el momento. Respecto a lo que esté pasando allá, no tengo más, no creo que me vuelva a meter en ese tema, salvo que si alguien se interesa en preguntar y que lo comentemos, lo voy a volver a hacer. Así que dicho esto, le doy la bienvenida a mis compañeros. Hoy me acompañan Juan y Mariano. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Todo Buenas bien. noches. Bueno, muchachos, ahí hice una breve introducción explicando lo que estuvo pasando hoy. Vos, Mariano, que me habías preguntado qué había pasado en el Congreso hoy. Básicamente lo que pasó fue nada. Humo de vuelta, los diputados se volvieron a levantar Sí, del recinto haciendo el show mediático de la pelea, cuando en realidad el país tiene que estar unido y lo voy a decir hasta que me canse que tenemos que estar todos unidos para poder salir de este quilombo y no lo hacemos. que sea un poco más de lo mismo. Lo que era de esperarse, que digamos. Raro sería que me dijeras que hicieron algo productivo, que plantearon un presupuesto No, no, sensato, que hablaran de un proyecto para adelante, eso sería raro de escuchar. No, más de lo mismo entonces. hoy es más Bien, de lo bien, mismo y no avanzamos hacia ningún lado. Para que, clarísimo. para que se entienda, está en la Constitución, lo agarrás, lees y te fijas. La rendición de cuentas el 1 de marzo de todos los años por parte del presidente. No hubo nada de eso, no hubo una explicación de nada. Hubo un poquito de COVID, un poquito de género, un poquito de tribuna y nada más. Y ahí se terminó. Ah, bueno, y lo de la explicación del aumento de las tarifas. Nada más. Bien, bien. Lo que era de esperarse. Sí. Volviendo a eso, hoy hubo un par de casos complicados. Hoy no tenemos a Nati, probablemente no llegue a unirse hoy al capítulo. No voy a hablar mucho del tema, pero hubo un caso de violación en grupo. No se dice en manada porque eso lo hacen los animales, pero no voy a hablar del tema, se lo voy a dejar a mi compañera cuando venga. Si llega hoy, lo tenemos para hoy, si no será el otro próximo capítulo con un buen desarrollo y una explicación también jurídica del caso que correspondería a cada persona, porque hubieron campanas, es un tema interesante para explicarle a la gente cómo tendría que actuar la justicia en ese contexto. Hoy vamos a hablar de otros temas. Primeramente quería preguntarle a Juan, vamos a hablar de un tema importante que es el ego hoy. El ego en las personas, el ego en qué es el ego. Yo quiero empezar con esa pregunta. Yo quiero empezar preguntando, ¿qué es el ego? ¿Qué definición tiene el ego? Mirá, para empezar tratemos de bajarlo a un contexto un poquito más mundano. Por ejemplo, ustedes, ¿dónde suelen escuchar por lo más seguido posible esta palabra o palabras que se le parezcan? Y yo te diría que por una asociación con el orgullo o algo así, o con un orgullo desmedido, una autoestima desproporcionada.
una falta de capacidad de ver la realidad justificada en una visión demasiado grande de uno mismo. Más o menos por ahí viene la mano. Siempre que lo escucho asociado a eso. Bien, yo lo pienso como una imagen de lo que tenemos que ser para los demás, básicamente, y que esa imagen nos la creemos también un poquito. Esa es mi definición. Bueno, viene todo sí por ese lado. La verdad es que hay 20 millones de definiciones, algunas son muy complicadas más que otras, pero sí, una buena manera y simple de definirlo, agarrando de todo un poquito, es que es esa parte nuestra que siempre nos está exigiendo para que seamos más. En realidad, casi todas las definiciones, casi todas las escuelas en psicología eh, tienen una definición un poco más compleja con respecto a esta. Lo que sí cambia es el porqué, de dónde viene. Algunos dicen que el ego es algo natural, otros dicen que viene por unas cuestiones de la exigencia de la sociedad, otros te dicen que no, que son mandatos parentales, que los tenés desde antes de acordarte de dónde salieron. Pero sí, más o menos es eso, es esa voz que te dice que tenés que hacer más, que no sos lo suficiente. Yo más que nada les preguntaba porque las palabras, en realidad por ahí ego no se suele utilizar tanto. La palabra que generalmente utiliza la gente es por ahí egocéntrico, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, sí, como tal y como dijo Mariano, sí, personas con un ego inflado. Ahora, ¿de qué nos sirve más o menos entender el ego? Porque nos ayuda a entender qué nos pasa a nosotros mismos, qué es lo que suele pasar con la gente que llega a terapia. Em, yo tengo una teoría y es que una de las cosas de las que es como vos no podés hablar sobre incendios, sobre bomberos, sin hablar de fuego. Es algo imposible. Yo creo ujú, que no se puede hablar de salud mental sin hablar de autoestima. Para mí es algo súper básico, importantísimo, y sin embargo hay gente que dice que no, que eso es una pavada, ¿no? Esto tiene que ver con el ego, no me estoy yendo tanto por las ramas. no, 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 está bien, tengo algo para Y aportar. muy claro. Sí, sí, sí. Posiblemente ustedes conozcan, si no lo conocen, lo van a conocer después de lo que les diga y lo van a terminar aprendiendo porque es alguien que voy a nombrar muchas veces a lo largo de las grabaciones, que es el doctor Jordan Peterson. Pero Sí, lo conozco posiblemente, mucho. sí, por eso, por eso. Posiblemente el mayor referente de lo que es psicología en Estados Unidos. Tiene un poder de convocatoria impresionante, la gente lo vienen a ver desde otros países, da una charla y viajan desde Europa para ir a verlo. Es impresionante. Yo personalmente admiro mucho sobre todo su manera de comunicarse con la gente. Es impresionante como dice alguien y dice algo y la gente se vuelve loca. A pesar de que no comparto al 100% sus opiniones, sobre todo él es psicoanalista, que es una rama bastante distinta a la que por la que yo prefiero inclinarme. Ujú. Y él sostiene que es mentira, que la autoestima es una pelotudez. Él te dice, no, eso no, no existe, no existe la autoestima, eso es una pavada. Su razonamiento es que la autoestima no existe, no es algo de lo que se puede hablar porque no se puede medir, porque no hay un instituto renombrado en Estados Unidos que agarró y descubrió una manera de medir la autoestima. Es decir, bueno, hicimos un montón de pruebas a lo largo de años, si vos haces esto, tenés tanto de autoestima, si no tenés esto. Como no eso no se hizo, entonces para él es una pelotudez. Para mí no, para mí es una de las cosas más importantes. Tal vez en todo su derecho el que esté escuchando puede decir, bueno, loco, no me inspiras mucha confianza si opinás exactamente lo contrario a lo que opina uno de los más renombrados en lo que respecta a la psicología, por lo menos en Estados Unidos. Pero bueno, también la gente tiene que entender que en realidad nos aproximamos lo más que podemos a la verdad. Obviamente muchas veces nos van a escuchar a la gente que habla de psicología hablar de la manera más convencida posible, pero es porque en realidad tenemos que hacer valer nuestras herramientas, ¿ok? Yo creo que es importante entender lo que es la autoestima más o menos porque complementa en cierta parte el ego, ¿sí? Como les dije, el ego es esta voz interior que nos dice que debemos ser mejores. La autoestima tiene que ver justamente con este valor que nos damos a nosotros mismos.
Cuando vos estimas algo, es una manera de valorarlo. Entonces la autoestima es qué tanto te valoras. Viene mucho tiene mucho que ver con esto de la autoaceptación, ¿no? De cómo me acepto, me valoro. Hay un montón de vos cuando valorás algo, ¿qué haces? Lo cuidás, pensás en eso, lo elegís eso antes que otras cosas. Bueno, para mí esa es una manera de medir la autoestima. Qué tanta autoestima tenés? Bueno, pensalo de esa manera, ¿qué tanto te valorás? ¿Qué tanto te Te pones a puedo hacer vos una frente a otras pregunta, cosas? ¿Entendés? sí, te voy a hacer una pregunta sobre esto. ¿Qué efectos hoy produciría hacia la autoestima o al ego mismo el uso y desarrollo en redes sociales para la gente adolescente o joven? Digamos, no la gente grande, bueno, la gente grande también, no, todo el mundo en general. Depende, es mucho más complicado con la autoestima. Con el ego es mucho más directo porque de hecho las redes sociales tienen muchísimo que ver con la vanidad. Sí, 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 totalmente. De hecho, después te voy a contar sobre el documental que vi, el del estafador de Tinder. Te voy a contar brevemente ahí sobre eso, sobre cómo el tipo jugaba con cómo aparentaba ser y cómo la gente se lo comía al personaje también. Pero por eso me interesa saber en qué afecta hoy la valoración interna asociada a lo que uno tiene en las redes sociales, siendo un joven que vivió toda su vida en ese tipo de ambiente de red social. Mira, yo creo que una de las más grandes dificultades con las que se enfrenta una persona, que tiene mucho que ver con lo que se ve en terapia, es poder mezclarse con la multitud sin dejar de ser uno mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que en realidad no es cuestión de que la opinión ajena no importe o tampoco importe solo la nuestra. Yo creo que es un poquito y un poquito, ¿sí? Que está bueno decir, bueno, a ver, me parece que a nadie le gusta que ponga las patas arriba de la mesa, ¿sí? O los pies, perdón, Sí, mejor sí, sí. dicho. A nadie le gusta, bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo de no hacerlo en la medida que no arranque una parte de mi ser. ¿Sí? Si poner los pies arriba de la mesa a donde voy es algo tan importante para mí, bueno, entonces debería estar haciendo un poquito de reflexión e introspección de por qué es tan importante, por qué me afecta tanto, porque es algo que no puedo dejar de hacer. Que no es lo mismo que otras cosas, como por ejemplo, no es lo mismo que vos, por ejemplo, me digas, Lucas, ¿y qué pasa con estos que no pueden dejar su sexualidad de lado? No, la sexualidad es una gran parte de la personalidad. Entonces, es entendible que uno quiera ver cómo lo hace congeniar en la sociedad, cómo hacer para que, miren, che, yo soy así, me gusta vestirme así, tengo esta inclinación, lo que sea que, ¿no? Porque la sexualidad incluye muchas cosas, sin que, eso sí, eso lo quiero expresar a mi manera sin que nadie me diga nada. No es como poner los pies arriba de la mesa. Para mí es una pavada. Mi sexualidad sí necesito poder expresarla sin que me Ujú. estén atacando o pidiéndome que cambie. ¿Ok? En cuanto a las redes, es bastante complicado porque nos empezamos a perder de quiénes somos y qué estamos dispuestos a hacer por los demás. Para mí particularmente es un tema bastante, a ver, eh, complicado, confuso, porque ¿Por qué? yo crecí en una época donde lo primero que hubo fue Facebook, no, perdón, Facebook no, Bien. Fotolog, ¿sí? Sí, En mi sí. época había Color. Fotolog, donde los chicos se la pasaban subiendo fotos de ellos mismos y donde los adultos te decían, qué pavada, mirá cómo los chicos, cómo se miden entre ellos mismos, a ver quién es el más popular de la clase, el que tiene más seguidores en Fotolog. Eso es una pavada, te decían los adultos. Es más, Ahora yo un diría un poquito, adulto, si le estás contando de un proyecto, te dice, es muy lindo, pero ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? de verdad. Porque Es eso Claro, que se antes naturalizó. se naturalizó, porque eso que antes estaba mal visto, era algo de vanidoso, era algo que un adulto no lo podía creer. Hoy por hoy el mismo adulto te dice, mirá, a mí me siguen 20.000 personas en las redes. También es algo que han aceptado decir, ok, tengo que empezar a medirme con eso. sin perjuicio de si es válido o no es válido, ¿no? Porque por ahí tenés a alguien que tiene 50.000 y es banana, y tenés a alguien que tiene 800 y te está diciendo
cosas que por ahí te pueden servir. Pero bueno, No hay manera Sí, piola de medir, no hay manera piola. Eso siempre fue una cagada. Antes, hace muchos años, es más, vamos a lo más. Hubo una época en la historia de la humanidad, que no es que no pase ahora, ¿no? Pero, ¿cómo se medía a una persona? Por la fuerza bruta. Era tan fácil como eso. ¿Quién era el líder de todo? El que podía matar a los animales para traer la comida. Y justamente a las mujeres se las consideraba imposible que lleguen a tener esta fuerza bruta. Ni se las llegaba a contar como posibles competidoras para ver quién estaba por encima de los demás. y ahora no, ahora estamos hablando de quién tiene más me gusta y qué validez te da eso, porque eso te da validez en la opinión y la gente puede llegar a pensar igual que vos si vos estás diciendo terrible locura y pueden llegar a seguirte por eso. Es muy peligroso cómo a lo mí manejan ese tema. Muy me peligroso. llama muchísimo la atención el tema. Me parece súper interesante esto que está mencionando Juan y que vos mencionás, Lucas, de la posibilidad que existe en función de las redes sociales de asignar un valor personal asociado a un parámetro que es cuantitativo, o sea, en función de un número. Es una locura porque el valor personal o la autoestima, que digamos, mencionaba antes Juan que la autoestima no hay forma de medirla. Y bueno, por lo menos no desde la perspectiva de Peterson, que digamos, no hay una forma de medirla. Y si bien no hay forma de medirla, pues es innegable que existe, como decía Juan, existe, por más que no tenga una medida. Esas cosas que no necesariamente están asociadas a un parámetro de cantidad, a un parámetro cuantitativo, sino de cualidad, son, a mi criterio, de las cosas más importantes que existen, cosas que son imposibles de medir, están del otro lado, digamos, en el mundo más importante, y no te puedes trazar un valor numérico, decir esto vale en función de cuántos seguidores tiene. Y podríamos agregar sobre eso también que vale en función de cuánto tiene una persona de dinero acumulado en su cuenta bancaria, que también es otro parámetro de cantidad más que ya existe hace un montón de tiempo, en el cual utilizamos para medir ¿cómo podríamos llamarlo? Nuestro estatus, nuestro valor en referencia a la sociedad, también podría ser un indicador. Pero bueno, es un asunto súper interesante. Y con respecto a Peterson, cuando lo mencionaba Juan, me llamó la atención porque es una persona que yo sigo mucho, su trabajo me interesa mucho, de vez en cuando incluso veo las clases que dio en la universidad antes de ser expulsado de la Universidad de Toronto por su visión sobre la cuestión de género. Y en líneas generales, la mayor parte de sus aportes son muy útiles en especial para la juventud. Muchas de las ideas que ¿Qué dijo de la cuestión de género que lo expulsaron? en su momento en Canadá se había planteado la obligatoriedad por ley de hablar utilizando ciertos pronombres personales. Por ejemplo, si había una persona transexual que se identificaba como hombre, vos le tenías que llamar por él, que digamos, sí o sí no le podías decir ella, porque eso te volvía susceptible de sanciones. No sé si cárcel o multas o cosas, o no sé, cuestiones de gravedad, que digamos, no era menor. Básicamente lo que postulaba Peterson, eres un gran defensor de la cuestión liberal en todo ámbito, tanto económico como liberal de pensamiento. Tengo mis divergencias con respecto a él en este punto, pero no importa, creo que acá tenía razón. Él planteaba que en todos, es una persona que hizo mucho estudio de los regímenes totalitarios, tanto el nazismo como Stalin, como Pol Pot, como Mao. Dedicó mucho tiempo a leer la literatura que se construyó como consecuencia de estos regímenes dictatoriales y las atrocidades que se produjeron también como consecuencia de ellos. Y algo que notó es que antes de instaurar un régimen totalitario, lo que suele suceder es que se unifica la forma de pensar. Y la forma de pensar se unifica prohibiéndole a la gente decir ciertas palabras o obligándole a usar ciertas palabras. Cuando te dicen cómo tenés que hablar, limitan tu esquema de pensamiento. Y si esa orden de decir, pensá de esta forma, tenés que moverte dentro de estos parámetros, baja de la autoridad política, directamente el político está metiéndose dentro de tu configuración mental y te está diciendo cómo pensar, lo cual es el estadio previo a algo que podría escalar en algo peor. Esa era su visión, la defendió muy bien creo que ante el Congreso mismo en Canadá. Hay videos de él defendiendo su postura, dejando sin palabra por completo a la totalidad de los legisladores, solo el tipo a capa y espada como un héroe de verdad. A partir de eso se hizo muy famoso y bueno, después perdió su puesto en la universidad, pero básicamente por plantarse en esta posición. Incorrecto o incorrecto, bueno, cada quien tendrá su visión con respecto al asunto, pero yo lo valoro mucho por haber enfrentado una causa completamente solo. Claro, en el caso de Peterson igual es un poquito
Mirá cómo Extremista, cambio, ¿no? extremista. No, no necesariamente extremista. A lo que voy es que fíjate cómo, a ver, yo por ejemplo tengo mi propia postura con respecto a eso y es que, por ejemplo, a ver, me dice, ¿por qué le decís ella? Si tiene pito, es él y punto. Mira, le digo ella porque quiere que le diga ella y a mí la verdad no me cuesta nada. No, no me parece confuso, no me parece tan complicado, no tengo problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo reconozco que, por ejemplo, muchos de los casos que se ha expuesto, por lo menos a través de internet y demás, de Peterson, se han visto muchas discusiones donde el tipo está sentado hablando con alguien y se lo trata de manera muy prepotente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar no solo en Estados Unidos, un poco menos en Canadá, pero también en Canadá? ¿Qué es esto de, no es solamente, che, mira, a mí me gustaría que me trates así, de ella, sino vos me tenés que decir así y punto. Que yo Claro, que lo que correcto. claro, lo que termina ocurriendo, que volvemos a lo mismo, esto no es una justificación, esto es una explicación de lo que suele pasar cuando esto es más o menos como Freud tenía la costumbre de explicar muchas cosas a través de la física, ¿sí? Yo, por ejemplo, te lo explico algo, esto es algo parecido. Cuando vos aplicás una fuerza, a veces hay una fuerza detrás que va a intentar ofrecer resistencia y repeler la fuerza que vos estás haciendo. ¿Viste como cuando le apretás fuerte el brazo a una persona y para que no la lastimes, ¿qué hace? Pone fuerte el brazo para que no Sí. le duela a tu apretón. Esto es parecido. Por ahí si vos me decís, mirá Juan Pablo, a mí me gustaría que me diga, bueno, sí, dale, no hay ningún problema. Ahora, si venís sin que yo te haya hecho nada, me empezás a hablar con prepotencia, a asumir que yo no te habría hablado así, tal vez hasta vengarte de gente que te trató mal sin que yo te haya hecho nada, yo reconozco que no es que no me voy a vengar y te voy a decir, ahora te digo como se me canta, pero es cierto que es como medio, en esto, por ahí es un poco de lo que plantea él. Me estás Sí, queriendo, sí. ahora me estás obligando, lo estás haciendo por una cuestión de poder, lo estás haciendo para ejercer un poder sobre mí y hacerlo de manera manifiesta, que la gente vea, mira cómo hago que me hable como yo quiero, ¿sí? Que son cosas que por ahí no es que no pasen acá, sino que allá es constantemente en lo que es Estados Unidos y demás, Canadá, es esto constantemente de, mira cómo hago cerrar esta cuenta de Twitter. Mirá cómo hago que bajen este cartel de la película porque no me gustó. Así que nada, el contexto es un poquito distinto, pero comprendo a lo que va. Después, Y, sí. perdón, Juan, no te interrumpo, dale nomás. No, no, más o menos que lo que iba, porque al abrirme tanto se perdió lo que iba a decir, ¿no? Yo lo que Sí, quería sí, decir sí. es que, en cuanto al ego, parece por cómo lo venimos manejando que es algo malo. No, algo a ver, sos egocéntrico, tenés mucho ego, es una cagada. No, no, el ego es algo que, para empezar, muchas corrientes psicológicas dicen que hay muchos temas que es mejor no luchar contra ellos, ¿sí? Sino hacerte amigo, por decirlo de alguna manera. Bueno, el ego es parecido. Cuanto más reniegues de tu ego, que quieras, no, ojalá no tuviese ego, la vas a pasar como el tuje. Tenés que entender que ego tenemos todos. En todo caso, lo ideal sería tener la cantidad justa para que no nos cague la vida. Por Claro. ejemplo, yo me acuerdo, a mí me gustan mucho las cartas Magic. Para el que no sabe, son como en The Big Bang Theory, cuando juegan a las cartitas que uno tiene la carta de la armadura mágica, el dragón volador y se pegan con eso. Bueno, es algo así, se colecciona. Magic es un producto mundialmente reconocido, es algo que pega muy fuerte, les va muy bien, es el referente de los juegos así de cartas de colección. Y una vez uno de los capos de diseño, Mark Rosewater, da una charla donde explica unas cuantas cosas que ha aprendido a lo largo de diseñar todo lo que es cosas para la empresa. Que está muy bueno porque si bien son todas cosas que parecen que son de marketing, no son de cosas, si querés vender esto, tenés que hacer así, está buenísimo porque se puede aplicar a un montón de cosas de la vida. Por ejemplo, el tipo dice, les voy a contar un secreto. Las personas que creamos productos solemos tener un gran ego. Cosa que es medio paradójico, ¿no? Porque en realidad la persona egocéntrica no suele exponer públicamente que es egocéntrico. Pero bueno, es la paradoja de que tiene su ego, pero no tanto. Dice, los que creamos solemos tener un gran ego. ¿Por qué? Porque hace falta tener un ego grande para poder plasmar una idea y hacerla real. Entonces, ¿qué pasa?
hasta cierto punto está bueno tener suficiente ego, que justamente, ¿qué dijimos que es? La voz que te dice que no sos lo suficiente. Tal vez con un ego lo suficientemente hasta ahí para que no nos cague la vida, podemos aprovechar esa voz que nos dice, seguí para adelante, dale para adelante. Vos seguí, metele, no te hagas problema. Dale para adelante. El problema es cuando el ego es demasiado. Cuando el ego termina comiéndonos por completo. Que es lo que. Por eso yo creo que en realidad las personas tenemos justamente estas dos cosas. Ego y autoestima. Es más, creo yo, y esto sí que me lo estoy sacando medio del bolsillo, es algo mío, si hay un paper dando vueltas en internet, me alegra, dije, bueno, alguien pensó lo mismo que yo, pero esto es algo mío. Yo creo que hasta se puede medir cómo viene el sufrimiento en una persona teniendo en cuenta estos dos parámetros. Por ejemplo, una persona con poco autoestima y poco ego suele lastimarse a sí mismo y no mucho a los demás. ¿Qué son este tipo de personas? Son personas que no se valoran y que tampoco tienen esta voz que les dice metele, dale, no servís para nada, ni siquiera eso. En definitiva, lo que más les jode en realidad es que no se valoran. ¿Sí? Y la falta de autoestima sería el problema principal en este caso. Ahí, junto Claro. con Empezar por uno para después ir por el otro, eso estarías explicando No ahora. necesariamente es un orden, pero sí quiero decir más que nada porque a eso, por ahí una persona que la ves medio tristona, sumisa, viene medio por este lado, porque está fallando de esta manera con estas dos cosas. Una persona con una alta autoestima, pero con un alto ego, es una persona que suele estar muy cómoda consigo misma, pero que suele ser bastante peligrosa para los demás, porque tiene un gran ego y tiene una gran comodidad con ese ego. Dice, sí, yo soy así, ya estoy bárbaro, me acepto como soy. Que son estas personas medio que vos ves que las ves, no sé, que dicen Aparentan cosas. mucho. ¿Cómo? Sería el ejemplo claro de la persona que está aparentando algo que no es o que sí es, pero que lo exacerba a una posición mucho más alta. No necesariamente, porque eso significa que tal vez tiene un gran ego, pero no una muy buena autoestima. Este sí, este no se lo cree, este está convencido. Este está convencido, no es que se está tratando de convencer, sí, yo soy este capo. No, yo soy un capo. Claro. No hay duda. Claro, No hay lugar a la duda. y no solamente soy un capo, soy superior a los demás. Ese es el tema, que son estos tipos que yo creo que rayan en la psicopatía. Yo a veces los escucho, a veces en los medios, que son personas que te hablan convencidísimo, que tienen una parla de la puta madre, que hacen cosas, ponen personas a pelear y están comodísimos con su manera de ser y siempre hablando como si fuesen superiores. Convencidísimos. Ahora, hay un tercer tipo que son los que tienen baja autoestima y alto ego. Estos son bastante jodidos porque A ver. viven lastimándose y cagándole la vida a los demás. Son bastante jodidos este tipo de personas. Son personas que tienen baja autoestima, pero que constantemente están escuchando esta voz que les dice, no servís para nada, vos deberías ser mejor, deberías hacer mejor las cosas. Y lo que tiene de curioso solamente es que cuando una persona le da mucho de comer a esa parte de atrás, esa voz del fondo, después le hace caso sin darse cuenta, incluso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una torta, ¿ok? Estoy aprendiendo a hacer torta, hago todos los pasos, qué sé yo, pum, me sale quemada. Bueno, se me quemó la torta, la dejé mucho tiempo en el horno, es simple. La próxima vez la dejo menos tiempo en el horno, no se me va a quemar la torta. Y así voy a poder empezar a cocinar mejor. ¿Hasta ahí vamos bien? Clarísimo. Bueno, Buenísimo. La torta se quema. exacto. Ahí hay- Una persona con baja autoestima y mucho ego va a hacer la torta por primera vez, la va a salir mal, como probablemente nos pasa a todos los que hacemos por primera vez algo y tenemos que practicar para aprender. Se le va a quemar y ¿qué va a decir? El del supermercado me vendió mal la harina. No fue mi culpa. O el horno que andaba mal. El horno andaba mal, Lo que sea. afuera. Lo pone afuera. La causa está afuera. Exacto. El problema está afuera. O el enemigo. Qué loco, ¿no? Porque la paradoja está acá, porque esta persona tiene esa sensación con la que no pone en palabras, con la que por eso te digo, es algo que está en el fondo, no es algo que están con lo que están familiarizados. No se dan cuenta que
tienen esa sensación constante de que tienen que ser lo mejor posible porque si no, no los van a querer. De que tienen que ser competentes. Paradójicamente, al tener esta actitud, ¿qué va a pasar la próxima vez que haga una torta? No va a cambiar nada porque como están intentando convencerse de que no hicieron nada mal, no van a cambiar nada. Le va a volver a salir mal. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a cocinar mal. Y se va a autocumplir lo que no quería que pase. Que la gente se aleje por incompetente. Que en realidad por lo general la gente no se te aleja por hacer mal una torta, pero de más está decir que esto tiene que ver con otras cosas como asumir la culpa. Sí, la verdad que llego tarde a todos lados, te pido mil disculpas. En este tipo de personas no lo va a asumir. O sea, en relaciones personales es un peligro ese tipo de persona que estás planteando. O sea, en relaciones personales nunca te va a asumir un error o cuestiones donde decís, che, mirá, me equivoqué, me mandé una cagada. Ese sería el tipo de persona que estás describiendo. Claro, no suelen asumir errores, exacto. Mira, yo conozco una vez, tuve muy cercano un caso de un pibe que, ¿qué le pasó? Había empezado a trabajar en un restaurante carísimo, carísimo, súper lujoso, Mm. impresionante. Él era mozo, ¿sí? Que para vos, para mí no tiene nada de malo, pero para él sí. Porque para él ser mozo es ser menos. Y le contaba a todo el mundo que él era cocinero profesional. Que era medio raro, ¿no? Porque la gente le... Che, yo nunca me enteré de que habías estudiado cocina. Sí, sí, pasa que no le conté a nadie. Tenía que estar armando mentiras constantes para convencer a todo el mundo. ¿Qué pasa? Un día lo echan de este trabajo y se borra. ¿Por qué? Porque no tiene manera de enfrentar a la gente y decirle, sí, la verdad me echaron porque nada. O sea, rota el personal, qué sé yo. Él tenía que seguir manteniendo esta imagen de que él era un cocinero profesional en el hotel más lujoso. ¿Sí? Que ni siquiera era el cocinero. O sea, era Y es farsa. genial. Bueno, exacto. Yo esto lo llamo, ¿viste? Porque yo siempre escucho que la gente dice el síndrome del torbellino. ¿Por qué? Es porque cada vez te metes más en el ojo de la tormenta. Esas pelotudeces que la gente le pone un nombre porque más o menos se parece. Bueno, yo dije, yo voy a inventar el mío si todos lo hacen. Y justo pasaba esto que estábamos hablando y dije, yo creo que hay uno que es el síndrome Steven Seagal. ¿Lo ubican a Steven Seagal? Sí, sí, actor de Hollywood, quien se autoproclamó maestro de Aikido. Exacto. Hasta vamos a ir por ahí viene la mano, sí. Bueno, ¿qué pasa? En esa época donde estaban todos estos actores, Jean-Claude Van Damme, ¿sí? Sí. Steven Seagal también hacía estas películas, pero ¿qué pasa? Terminaba de rodar, lo entrevistaban y él quería convencer a todo el mundo de que él era, de verdad, él era lo que se veía en las películas. Un tipo rudo, maestro de las artes marciales. Los otros terminaban la película, se entrevistaban, se cagaban de risa, no, es toda actuación. No, él quería mantener esta imagen. Lo peligroso es que a muchas personas las convencía, a tal punto de que por ahí, no sé, lo han recibido presidentes europeos, porque bueno, nada, si todo el mundo le cree que y al tipo le doy una patada en el culo, voy a quedar mal yo. Pero lo Entiendo. cierto es que él no es nada de eso. Si esto es una... ¿Y vos qué sabés, Juan Pablo? Es muy sencillo. Es como volvemos a lo mismo, un cocinero que jamás viste cocinar. Nunca nadie lo vio a Steven Seagal en una pelea, en un torneo. Siempre son exposiciones donde tranquilamente estaba armado para que él levante un dedo y el otro se desmaye. Entiendo que Jean-Claude Van Damme lo invitó a pelear a Steven Seagal en una declaración pública que Sí, había hecho. sí, hay muchos que dicen que sí, Desapareció. que claro, hace esta Desapareció. cosa, desapareció. Bueno, a John Leguizamo le puso una piña. El tipo ¿A quién? cuenta que estaban por grabar, dice, el tipo cuenta, no, yo agarro, llego al set de grabación y lo escucho a este tipo, acá las órdenes las doy yo. Y me empiezo a cagar de risa porque digo, está jodiendo, no puede decirlo en serio. Me miró mal y me puso una trompada. Que claro, ves ahí tenés. Qué manera más fácil de convencer que poniéndole una piña y que no es Jean-Claude Van Damme. Sí, 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 sí. Pero Sí, bueno, ya sí lo sabía dice, pelear, dicen que lo sabía dice todo. Si todo. había dudas de si sabía algo o no, ya golpeando a alguien así sin necesidad, ya confirmó todo lo necesario que había que ¿Maestro de confirmar. qué decía que era? Aikido, que Aikido, claro, Aikido. como dice Mariano, es medio una disciplina que se basa justamente en tratar de buscar la armonía, que de hecho se trata de Claro. utilizar la fuerza bruta del otro.
Sí, no existe arte marcial en el mundo que haya sido más denostado y, y maltratado que el Aikido al día de hoy. Porque precisamente por esto mismo que menciona Juan, porque gran parte de los principios del Aikido son principios pacifistas. Y en líneas generales, cuando hay que usar un arte marcial con efectividad, se requiere cierta intención de ataque. Entonces uno con el aire no puede trabajar, no puedes esperar que por arte de magia tu oponente caiga desmayado o muerto al lado tuyo. O sea, necesitas cierto tipo de acción, cierto tipo de velocidad, de usar las manos y las piernas. El Aikido tiene mucha noción circular, utilizar la fuerza del otro, pero bueno, por cosas como esta, por cosas como esta se llegó a pensar si buscas en internet, quizá que no en nuestro mundo, no en Argentina, pero en internet, lo buscas en inglés, y la gente le puso nombres, como, no sé, bullshito, no sé, como decir es una porquería, ¿entendés? Le cambiaron el nombre Es verdad. porque sí, Por puedes eso, utilizarlo como una filosofía de vida que, digamos, a la hora de usarlo con efectividad para la defensa es cuestionable por los métodos. Eso por lo menos es lo que se vio hasta el día de hoy. Mariano, ¿cuál es Sí, el principio general de las artes marciales? ¿cuál es? Estamos ¿Perdón? con justamente un caso acá donde se rompió ese principio, ¿no? Lesión. ¿Cuál sería digamos, vos sos practicante de artes Sí. marciales? Y te lo pregunto porque vos sabes del tema, no es que estoy hablando para la gente que no entiende por ahí esto, yo le estoy preguntando a una persona que sabe de artes marciales. ¿Hace cuántos años, Mariano? Y a ver, ya perdí la cuenta. Arranqué a los 17 y ahora tengo 29, 12 años, más o menos. 12 años de artes marciales. ¿Cuál sería, o sea, el primer principio elemental de artes marciales que tenés que saber cuando practicás esa filosofía? Mira, sinceramente no hay uno solo. No hay algo que puedas catalogar como elemental. Lo puedes pensar como... Hay distintas formas de pensarlo. Una forma más, a ver, para ser claro, con la cuestión de las artes marciales hubo mucho cine a manera de introducción para las personas de lo que se trataba ese mundo. La mayor parte de lo que sabemos de las artes marciales llegó a nosotros por el cine. Ustedes pueden verificar que es así. Seguramente tienen un montón de información, pero muchas de las cosas que vieron de artes marciales, de cómo se ejecuta, de cómo se practica y de cómo es y cuáles son los principios, nos llegó a través del cine y las películas. O sea, esa fue la manera en la que el mundo conoció de qué se trataba. Pero lo que hay que aclarar es que ya de base, desde que se llegó al público ese conocimiento de qué se tratan las artes marciales, lo que nos llegó es una versión incompleta e imprecisa, porque tanto el cine como la televisión tienen como principal propósito el entretenimiento, más que la información de calidad. Y las artes marciales no tienen nada que ver con entretener. Una persona que practica bien no busca entretener a nadie y ni siquiera busca usar lo que está practicando. O sea, es como decir, bueno, yo tengo una 22 en mi casa y no quiero que lo sepa nadie porque si se sinceran unos vecinos de más allá que me tienen bronca y saben que tengo un arma, la paso mal, perdí el factor sorpresa. Hay una ventaja que ya perdí. Entonces, es algo que se cuida con cierto secretismo, vamos a poner entre comillas, pero es algo que se protege y se cuida y no se expone innecesariamente. Básicamente se trata de desarrollar una forma efectiva para defenderse a uno mismo y a la gente que uno quiere. Esa es la idea principal de las artes marciales. Pero va más allá de la cuestión física también, que esa es otra cuestión que fue bastardeada por el cine. El cine hizo que se agotara en los golpes y los puños, y bueno, el contenido va un poquito más allá. Así que siempre que tomamos con referencias de cines, tenemos que saber que hay una parte incompleta y que artes marciales de verdad no tiene mucho que ver con el entretenimiento, ni con la gloria, ni con soy el mejor, ni nada de eso. No. En líneas generales, las artes marciales crecieron como consecuencia de circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Guerra. Guerra, muerte, es como decir, bueno, en la calle a las mujeres las violan porque no hay ley, ponele, entonces tienen que saber defenderse. En la calle un chorro te roba porque no hay ley, entonces tenés que poder defenderte del chorro. Si te viene un grupo y te tiene bronca porque lo miraste mal, te cagaron a palos ahí mismo y quedás tirado en una zanja. Ese es el origen. La necesidad de defenderte físicamente viene de ahí, de la falta de que haya un tercero para que venga a cubrir ese aspecto de seguridad que uno mismo debería poder proveerse. Antiguamente o en escenarios complejos, complicados, donde no hay autoridad, y bueno, la gente lo necesitaba para protegerse a sí misma, lo necesitaba para proteger su espacio, su casa, sus vecinos,
tenía una justificación y una razón de ser asociada a una necesidad de supervivencia. Ese fue el contexto en el que se desarrolló con mayor efectividad, pero no tenía nada que ver con generar un show, no tenía nada que ver con entretener a nadie, no tenía nada que ver con ser número uno en un torneo, a nadie le importaba. La onda era, necesito salir vivo, necesito proteger a mi familia y necesito hacer que si la cosa se complica, yo quiero seguir estar parado acá, vivo, y el tipo que me vino a matar, que bueno, lo lamento, pero le tocará morirse a él. Ese era el principio, ahora no sé, ahora es cualquier cosa. Bien. Bueno, voy a plantear un último escenario sobre el tema de lo que estábamos hablando de central en el capítulo, sobre el tema del ego. Vamos a suponer, Juan, que una de las tantos personajes que describiste, con este ego que podía ser más, menos, autoestima más, menos, elegí el que vos quieras, conoce a una persona y o sea, entabla una relación de conocimiento con una persona. ¿Cuáles son los límites que tiene el ego cuando uno está conociendo a una persona o bien este, llega a formar un vínculo con alguien? O bien, si le cuesta o no le cuesta, ¿cómo es eso? Si lo podés definir, si podés dar algún ejemplo sobre eso. Es una cagada en cualquier contexto, porque es sencillo. Un ego desproporcionado es un tema que tenemos con nosotros mismos, aunque estemos solos, aunque no hayan otras personas a nuestro alrededor. Obviamente, como vos planteás, poder tener una relación con otra... El tema es ese, una relación siempre hay, porque vos vas a tener una relación con otra persona y también está la relación que tenés con vos mismo. No es que vos no sos otra persona, vos sos otra persona. Cuando vos estás solo en tu casa, estar solo significa que no hay otras personas. Significa que estás con vos mismo, con alguien estás. Una persona con un ego desproporcionado está lidiando con sí misma por más que no esté con otra persona en una relación. Lo que termina ocurriendo se dan, sí, por supuesto, otras dinámicas, pero ves este pibe que te cuento que se encierra, está encerrado en la casa después de que lo echan, eh, justamente no está charlando con nadie, está solo pensando cómo no fui mejor, cómo no me puse las pilas, que esto que lo otros. ¿Entendés? No tiene que ver con eso. Yo creo uno de los mejores casos que podría así definir bien público es el de Wings of Redemption. Es un youtuber que está hace muchos años, empezó hace como no sé, más de 10 años en YouTube y las pasó todas, se quedó solo. Solo literalmente. O bueno, hasta ahí, ¿no? Lo único que le quedó es la Germu que constantemente le está amenazando con darle una patada en el orto porque ya no puede seguir viendo así. Pero ¿Qué es así hizo? tal cual. Lo que venimos describiendo hace comentario por eso, un comentario racista y la trata, que aparte es insostenible. Es insostenible. Y mirá qué loco que somos, a veces los humanos, que por miedo a ir al kiosquito de al lado, porque hay un perro entre mi casa y el kiosquito, doy la vuelta manzana. Que por ahí, en mi caso, que no le tengo miedo al perro, es más agotador. Digo, no, por favor, prefiero pasarle por el lado del perro que tener que dar la vuelta manzana ida y vuelta cada vez que tengo que ir al kiosco. Pero cada persona, el ser humano es capaz de todo menos de desembarazarse de su particular manera de sufrir. Qué difícil eso, ¿no? Es verdad, eso estamos constantemente. El ego, yo había leído que el ego era sufrimiento, es decir, que el ego hace que vos lleves una vida sufrida, que todos los objetivos tienen que ser con sufrimiento, que vos digas, mirá lo que me costó esto, mirá lo que soy, mirá lo que logré. Y es verdad eso, constantemente sufrís por culpa del ego en ese sentido. Tengas mucho o poco, siempre te hace sufrir un poquito. Sí, bueno, es que en realidad sufrir siempre vamos a sufrir, pero eso es parte, es como, a ver, querer una vida con gratificaciones y alegrías sin sufrimiento es como querer tener una moneda de una sola cara. No existe eso. Si tenés una, tenés que tener la otra. Si vos querés ser un buen jugador de básquet, tenés que practicar. Y para llegar ese día en que ganaste tu primer torneo y estás súper contento, antes tuviste que pasarla como el orto. Fracasando y fracasando. No podés no fracasar primero. Esto es igual. Como te digo, no es cuestión de no tener un ego. Es no tener un ego desproporcionado. El ego hace falta para que agarres y digas, ponele, quiero, aunque sea un videojuego, ¿no? ¿Qué es lo que más? Counter-Strike, League of Legends. Quiero ganar mi primer torneo, quiero ganar mi primera partida solo, lo que sea, practicaré, pero bueno, que no tenga que ver con los demás.
lamentablemente yo trato de evitar esto de que, viste, siempre te dicen, no, viste, los padres, estos pelotudos, los psicólogos siempre hablan de los padres. Pero es cierto que generalmente este tipo de personas que están con el ego por las nubes y con una autoestima de mierda, tuvieron padres que los hicieron sentir como que no eran suficientes. Si esto pasa cuando uno es chico, que el amor de los papás es como el agua, es completamente vital, y tenés un padre, una madre, lo que sea, que te hace sentir que no sos lo suficiente. Y a veces pensamos que es algo obvio como decírselo, pero no le dijo esto. Sí, pero que mamá o papá se manden a mudar a otro país y me dejen solo, de chico lo interpreto como mamá o papá se fue porque yo no era lo suficientemente bueno. Entonces queda esa voz repicando todo el tiempo, no soy lo suficientemente bueno. Y si yo admito que se quemó la torta porque la dejé demasiado tiempo y no sabía, estoy escuchando esa voz, le estoy haciendo caso. ¿Qué hace el inconsciente? En el inconsciente hay una regla que es si no lo escucho no está. Que obviamente, conscientemente sabemos que no. Por más que no lo veo, Escuché no un lo caso, escucho. Juan, escuché un caso hablando de psicología tremendo, que por ahí tiene que ver con esto que mencionás, un poco raro, pero un tipo mencionaba, no sé si, bueno, quizá no es tan conocido, se llama Gregor Mate, no es tan conocido acá, calculo. El tipo mencionaba que existía esta posibilidad en los niños de sentirse menos, ya incluso desde antes de nacer, porque él explicaba que a él le pasó eso y decía que después de que investigó y estudió en psicología, llegó a la conclusión que la sensación que lo acompañó durante lo largo de su niñez y su adolescencia de sentirse menos para sus padres, podía venir de que cuando estaba por nacer, él fue hijo de personas que pasaron por la cuestión del holocausto, víctima de esa situación, no sé si de manera directa o indirecta, pero bueno, él sabía que en el aire, en el núcleo de esa familia, se percibía este contexto de angustia y tristeza por la situación que estaba pasando, pero lo que él explica es que él, como, bueno, antes de nacer, que digamos, era imposible para él establecer una diferencia entre, no podía saber cuál era la razón del sufrimiento de la madre. Y lo que explicaba es que podía llegar a interpretarse más adelante, el niño podría llegar a haber tomado esa experiencia negativa como que, bueno, yo estoy por nacer y escucho a mi madre llorar todo el tiempo, entonces yo debo ser la razón del sufrimiento de mi madre. Una cosa muy loca, pero bueno, lo escuché por ahí. A un psicólogo mencionar algo por el estilo. Raro, pero nada, ya que mencionabas el tema, te lo traigo por ahí como dato de curiosidad. Sí, yo no creo en esas cosas, yo no creo en esto de... De hecho, yo creo que esto es hasta cierto punto un signo de ego, ¿no? De, sí, yo recordaba antes de nacer, aunque no me di cuenta. Mirá, no porque es una cuestión, justamente, tu cerebro no está preparado para tener registro de esas cosas. Sí, es imposible. De hecho, una persona... Quizá, sí, quizá me expresé mal. No, no es que él se acordaba de lo que le pasó cuando estaba dentro del vientre de la madre. Él hizo una deducción más adelante en su estaba vida. grabado inconscientemente. Sí, quizá por ahí viene la mano, sí, sí. Te entiendo. Yo eso lo creo a partir de cierta edad. Sí, yo creo que eso de hecho nos pasa a todos, ¿viste? Tú dices, los chicos son bien perspicaces. Y es cierto, porque en realidad es como comparar la Mona Lisa con un lienzo completamente blanco donde yo te dibujo un punto. Si yo te hago un lienzo blanco con un punto en el medio y te digo dónde está el punto verde, me decís acá, lo veo. Si yo te traigo la Mona Lisa y te digo dónde está el verde, y vas a señalar para todos lados. Bueno, esto es igual. Los chicos justamente al no tener tan cargado en ese sentido a la cabeza ahí, es más fácil que interpreten, que registren ciertas situaciones sin ponerle nombre porque todavía no están listos para... A ver, sí, a Claro. ver, me doy cuenta que me dicen que la felicidad es esto y mami y papi los veo con cara de culo todo el día. Entonces no están felices, boludo no soy, ¿no? Pero hasta esa edad no saben ponerle nombre. Entonces yo creo que sí, yo creo que lo que este hombre que vos comentás, tranquilamente le pasó eso, ¿viste? Que dicen, que es más, pasa un montón. Tenés una familia que trajo un hijo al mundo, que no tiene para comer, que está todo el día con cara de orto porque no tienen para morfar. El hijo los mira comiendo porque a veces, por más que sean lo que sería, lo que decimos buenos padres, ¿no? Porque Sí, sí, ellos sí. no comen para que el hijo coma. Sí, bueno, pero yo recuerdo que mis papás estaban con cara de horta mientras yo sí comía. Entonces, ¿cómo Claro. lo vivo? Como que ellos eran infelices por mi culpa. Uf, difícil. Mierda, tema difícil. Por Difícil, eso, puede porque pasar. aparte tiene que La ver mente con humana cosas en que ese se sentido. entremezclan.
con cosas que si te pasan hoy, por ahí decir no es para tanto. Pero si te pasaron de chico y nunca las fuiste traduciendo a idioma adulto, las seguís hablando, las seguís sintiendo como chico. ¿Entendés? Claro, claro. Yo tenía un casito más sobre algo similar. A ver, yo tengo mis creencias sobre lo que es lo espiritual y lo que es lo que tiene que ver con el alma y todo eso respecto a lo que contó Mariano. Pero me parece que tengo un caso más, si te lo puedo contar, Juan, es parecido, pero llega a un nivel que para mí tiene una explicación. Es un caso judicial que hubo hace un par de años, en donde nace la nena, una nena nace, eh, no le dirigió la palabra al padre desde que nació hasta los 15 años. Nunca lo habló, lo rechazó desde el mismo momento en que tuvo conciencia, lo empezó a rechazar. La madre se separa de este hombre porque la explicación que había de lo que había pasado era que el padre ejercía violencia sobre la madre cuando estaba embarazada. Se separan y en el caso llegó a un punto culmine en el que intervino un psicólogo, un psiquiatra, intervino gente ya porque ya no se podía lograr que la piba le hable al padre, hasta se llegó a lo que tiene que ver con lo holístico, con lo religioso. Y siempre se necesitaba una firma de la piba y que hable con el padre para que ella pueda viajar, tener un viaje de 15 años. La realidad es que esto fue hace unos años, no sé cómo se resolvió el caso, pero puntualmente ahí habría una explicación respecto a la mala situación que vivió la madre para lo que le pasa a la hija con el padre, porque no le dirigió la palabra desde el momento en el que tomó conciencia. Te hablo después de los 5 años, básicamente. Mira, yo creo que todo tiene una explicación. Lo que pasa es Bien, que a nosotros nos faltan datos. Sí, yo creo que bien. es lo que pasa siempre. Yo creo que antes de que haya electricidad, si yo le explicaba la electricidad a alguien me sacaba cagando porque todavía no tenía datos de cómo era la electricidad y de cómo podía llegar a ser manipulada. Esto es igual. Incluso, o sea, y es porque estoy tomando en cuenta y diciendo, bueno, el caso que me trae Lucas es cierto, ¿no? Pero Sí, incluso sí. si todo esto que pasó es cierto, estoy convencido de que otra cosa pasó de por medio que no se está teniendo en cuenta. Si algo más. eh, Ujú. Te lo digo porque aparte, viste, uno, si bien no es que yo no sea espiritual, no es que yo no, es más, al contrario, hablando de ego, creo que es muy soberbio creer que solo existe lo que vos ves. Mejor ejemplo que el de la electricidad no Claro. hay, ¿viste? Sin embargo, la verdad que es impresionante cómo. No, la nena no le habló. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no, no me parece. No, no me parece, creo que hay algo más. Aparte volvemos a lo mismo. Me faltan no solamente los datos que Después te están voy a traer súper bien por debajo, que tal vez no nos enteramos, como que tal vez hubo un abuso de por medio, sino que nos sí. faltan datos básicos, como por ejemplo, ¿qué opinaba la chica? Che, ¿por qué? Ahora que empezaste a hablar, ¿por qué esto esperaste tanto tiempo? No sé, ¿cómo no sé? Después va a quedar para otro capítulo el desarrollo de esto, porque esto es real, esto lo vi, lo charlé con la abogada del caso, después voy a encargarme de conseguirte bien la información, porque no sé si hasta incluso tuvo resolución ya. Pero bueno, dale, queda pendiente eso para que después contarlo con todos los detalles, a ver si tiene que ver o no, como para analizarlo. Bueno, creo que hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, con el segundo capítulo de la segunda temporada. A la gente que nos escuchó, muchas gracias por volver a escucharnos de nuevo. La verdad que hoy tuvimos una masterclass de lo que es el ego y acá desarrollada por Juan. Así que les agradezco muchachos por lo de hoy. Así que bueno, a la gente también un abrazo grande y nos estaríamos viendo en una semana de nuevo en otro capítulo más de la embajada. Un abrazo grande. Nos vemos. Saludos.